Bueno, gente, último video del año. Hace bastante que no les daba un videito, así que me pareció oportuno hacer un cierre antes del receso invernal con el último problema, que era el de las tarifas para tirarse de parapente de Tiago con su padre Miguelito. Acá vamos a ir mirando qué es lo que fuimos pensando, qué es lo que fue sucediendo con estas tarifas. En un primer caso aparecía, a ver, ¿se ve? Se ve. ¿Qué pasaba luego de 5 minutos de tirarse de parapente? Bueno, esto costaba 1.000 pesos de seguro más 40, era 400, no me acuerdo, más 40 pesos por cada minuto que pasaba. En este caso, como eran 5, este podría haber sido un cálculo que nos hubiese ayudado. Si ustedes miran, me queda medio incómodo, pero bueno, en este caso 5, que es lo que reemplacé ahí, está expresado en minutos, y esto que yo llamé A, porque era la tarifa A, vendría a ser, está expresado en pesos, es dinero. Así como lo calculamos para 5 minutos, se podría haber calculado para 10, para 50, para 60, esos eran los ejemplos que aparecían en el enunciado, y yo ahí traté de darle un formato, un esquema similar a la hora de calcular, como para que ustedes vean cierta regularidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes ahora quisieran pensar otros tiempos, que no sean ni 50 ni 60, por ejemplo que sea 120, 300, 500, saben que pueden seguir una cierta cantidad de pasos lógicos, una secuencia de procedimiento que los va a llevar a buen puerto. ¿Sí? No me acuerdo qué escribí ahí. Que va variando el tiempo en este caso. Y en función de lo que varía el tiempo, también va variando la tarifa, el valor de la tarifa. Bueno, ¿qué pasó acá? Hemos descubierto sin querer, o no tanto sin querer, una fórmula que relaciona estas dos variables. ¿Por qué digo que encontramos una fórmula? Hemos usado un montón de fórmulas a lo largo de estos 4 años de secundario, y siempre en una fórmula uno reemplazaba en algunas cosas que no con Pitágoras, por ejemplo. Uno reemplazaba en un cateto, en otro cateto, y encontraba la hipotenusa después. Había varias variables. Bueno, en este caso las variables eran dos. Por un lado, una variable independiente, que viene a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque en función del tiempo va a haber una tarifa. Descubrimos una fórmula. Esto es genial, descubrir una fórmula. ¿Por qué? Porque hay un montón de fenómenos naturales, comerciales, biológicos, de la medicina, de la economía, que tratan de explicarse gracias a modelos. El modelo exponencial que vimos, por ejemplo, con la famosa curva del COVID. Entonces, bueno, acá descubrimos que, en este caso yo lo llamé T, el tiempo, es nuestra variable independiente, y A en función de T, fíjense cómo lo escribí, esa forma de poner esa T entre paréntesis significa que estoy avisando cuál es la variable en estudio, ¿sí? Esta venía a ser la variable dependiente. ¿Qué tiene de bueno contar con una fórmula para este caso? Que a lo mejor nos sirve para explicar un montón de otros casos. Para eso son las funciones en realidad. Por ejemplo, primera situación, ¿qué pasaría si... ¿Era un 35? Sí. ¿Qué pasaría si Tiago quiere tirarse durante 35 minutos en parapentes? Para no volver a probar uno por uno, me puedo guiar de esa fórmula, ¿y qué hago? Bueno, agarro 35 y lo reemplazo en T, ¿sí? Entonces fíjense que lo reemplacé en la T, hice la cuenta, bueno, voy resolviendo hasta que finalmente encuentro cuánto saldría esa tarifa. Saldría 2.400 pesos. Caso contrario, vamos a la inversa. Yo ahí les puse, ¿qué pasaría si tengo 5.000 pesos en el bolsillo? ¿Cuánto tiempo puedo estar? Entonces, en este caso ese 5.000, como es pesos, no es minutos, no lo voy a reemplazar en la T. Lo voy a reemplazar en A de T, en este caso la tarifa. ¿Sí? Entonces, al reemplazar el 5.000 ahí, empiezo a despejar la T como si fuese una ecuación. Como si T fuese mi X. Y de esa manera logro encontrar que la T es 100. ¿Qué quiere decir? Que Tiago puede estar durante 100 minutos tirándose con el parapente. 100 minutos sería 1 hora y 40 minutos, por las dudas. Bueno, en fin,
Para esto sirven las funciones. Este formato de función ya la graficamos, algunos lo hicieron a mano, otros con GeoGebra. Es una función lineal. ¿Por qué? Porque a la hora de representar gráficamente es una línea recta, que a veces puede ir para arriba, a veces puede ir para abajo, ¿sí? Vamos a estudiar luego del receso cómo me doy cuenta de antemano si esto va a ir para arriba o va a ir para abajo. Espero haber aclarado un poquito, les dejo un saludo muy grande y aprovecho para saludarlos y decirles que los extraño, que tengo ganas de verlos y bueno, esperemos que todo esto termine pronto y podamos volver a las aulas que tanto queremos. Saludos.